L'Olleria acogía la clausura del campus del Valencia Club de Fútbol el pasado viernes, después de una semana intensa llena de actividades que hicieron, tal y como explicaba el concejal de Deportes Vicente Oviedo, las delicias de los 64 niños participantes que han vivido a lo largo de estos 5 días momentos inolvidables y que les ha permitido aprender y divertirse, además de hacer nuevos amigos y conocer todas las instalaciones del Mestalla. Jo penso que és un balanç molt positiu, no? Jo, després d'acabar esta setmana, he parlat amb tota la gent està supercontenta, en ganes de la tercera edició. Esperem que des del València pugui ser així i, com no, agrair a tota la gent que ha fet que això sigui possible. Els monitors estan molt atents als xiquets, els xiquets han vingut a disfrutar una setmana acabant rebentats, però jo penso que gràcies a Déu no he tingut que lamentar ningun accident. I tota la setmana, des de la visita més talla fins els entrenaments, fins els partits que han pogut disputar entre ells i els migdies, a l'hora de les pel·lícules que s'han passat, i tot, és que cada cosa ha tingut el seu... I sempre hem tingut a casa en ganes de contar-nos coses, cada dia una cosa diferent, hasta en la piscina que s'ho van passar bomba. Bueno, ha sigut una setmana, jo penso que per a ells inolvidables. La veritat és que sí, ha vingut gent de tota la Vall d'Albaida, com veia l'altre dia, i penso que inclús entre ells han fet una amistat, que aquesta amistat perdure, que continuen vinguent quan vinguen a ser jugar tornejos, que sigui la deportivitat que porten entre ells, que es coneguen per sempre, i penso que els campus estan fets per això. Así pues, Oviedo hacía un balance muy positivo de esta segunda edición del campus de l'Olleria, cuya clausura tenía lugar en el pabellón de la Solana, con la presencia de padres, el alcalde de la localidad, José Vidal, y una visita muy especial y esperada por todos, especialmente por los jóvenes deportistas, la del portero del Valencia Club de Fútbol, Vicente Guaita. Junto al alcalde, el concejal de Deportes y José Enrique Mestre, gerente del Interstar Deporte, entregaron a los participantes el equipo oficial del Valencia Club de Fútbol, una gorra, un balón y entradas para la presentación del primer equipo. Además, la sorpresa la dio Vicente Guaita, quien firmó a 1 a 1 todos los balones de los 64 niños. Por último, el coordinador del campus, Carlos Martínez, agradeció la hospitalidad de l'Olleria y el trato del personal y realizó una valoración muy positiva de estos 5 días en los que ha tenido lugar el campus y esperan volver a l'Olleria el año que viene. Como el año pasado, la edición anterior, esto yo creo que ha sido un éxito. Los chavales han disfrutado, hemos disfrutado nosotros, ha sido algo yo creo que formidable para ambos, tanto para los chavales como para nosotros, como para todos los entrenadores. Y bueno, la verdad es que un poco cansados de toda la semana ya, pero bueno, creo que ha sido algo muy especial para ellos y sobre todo yo me quedo con eso, con la cara de ilusión que tienen los chavales después de todos los días y sobre todo después de la semana. Yo creo que hoy es un día muy especial para ellos porque vamos a contar con la participación de Guaita, va a venir aquí con nosotros, entonces bueno, es una pequeña sorpresa, les hemos dado alguna pista y demás, pero bueno, están ahí un poquito que no saben si sí, si no. Y bueno, yo creo que van a disfrutar muchísimo ahora de la ceremonia de clausura y bueno, también los padres, las familias que han venido y nada, yo creo que va a salir todo muy bien. Yo sobre todo sin dudarlo con la visita a Mestalla. Yo creo que los chavales, pues bueno, además tuvimos la suerte de cruzarnos con un jugador del primer equipo que estaba allí haciendo la presentación suya y demás, con Mitchell, y la verdad es que los chavales, la cara de ilusión fue tremenda. Yo creo que allí disfrutaron muchísimo y se lo pasaron muy bien porque bueno, accedieron a sitios que normalmente no conocen y bueno, tanto en el vestuario fue espectacular, en la sala de prensa se sentaron y bueno, simulamos ahí un poquito una rueda de prensa y demás y la verdad es que fue muy gracioso y se lo pasaron muy bien.